Gracias, presidenta. Nada más quería complementar lo que usted bien puntillosamente detalló en este informe de la causal, Consejo de la Magistratura, o de la causal, como se llama el fallo, que es Colegio de Abogados, de la calle Montevideo. Quería complementarlo con un aspecto que no me parece menor, que es el tema de los plazos. ¿Por qué? Recordemos que esta causa vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta. En el sistema. Tuvo 15 años, entre primera instancia, Cámara y cuando llegó a la Corte. En la Corte vivió sin ser resuelta, con unos vaivenes que me gustaría puntualizar. Algunos usted los ha referido. 4 años. 4 años. Y fíjese usted, presidenta, que acá había dos partes en esta causa. Por un lado, la Asociación Civil Colegio de Abogados, que es bueno remarcar por qué una de las cuestiones sobre la carencia de análisis de la legitimidad sopesa en esta causal de juicio político, porque es una asociación civil, no es el Colegio Público de Abogados, es el Colegio de Abogados denominado de la calle Montevideo. Y careció absolutamente de análisis si era legítima la parte para hacer y proceder esta demanda. Y hay un antecedente muy concreto, corto en el tiempo anterior, que es Moner Sanz, en donde se rechazó la legitimidad, ¿no?, del abogado Moner Sanz. De hecho, la primera instancia en esta causa colegio cita a Moner Sanz para rechazar la demanda. Y la otra parte es el Estado, la otra parte es el Poder Ejecutivo Nacional, también el Congreso de la Nación, también tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Pero ¿qué pasó con esta parte Poder Ejecutivo Nacional? Cambió de signo político. En el medio donde esta causa estaba radicada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es un dato fundamental de esta causal. Porque lo último, la conclusión que usted bien detalló fue el chat en donde se terminó de arreglar una acción, una ejecución de una acción en el Senado entre Silvio Robles y Marcelo de Alessandro sobre cómo tenía que actuar Juntos por el Cambio en el Senado. Pero el origen de esto es lo último que confirma lo anterior, ¿no? Pero el origen de esto es que cuando asume Juntos por el Cambio el gobierno, Mauricio Macri en la presidencia, Garabano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte. Y luego vuelve a cambiar cuando asume otro color político. Lo que nosotros acá vamos a terminar confirmando, en esta hipótesis bien desarrollada, es que la Corte pensaba de una manera y actuó de una manera mientras una de las partes la ocupaba el partido político de Macri y cambió de postura cuando la parte misma, el Poder Ejecutivo, lo ocupa el partido político del peronismo. Cuando asume Mauricio Macri empiezan a pedir suspensión de plazos en la causa. Por eso tardó 4 años en la Corte esto. Empiezan a pedir suspensión de plazos. Y fíjense ustedes, ¿por qué pedía el ministro Garabano a la Corte Suprema suspensión de plazos para que no salga este fallo? Porque estaba trabajando en un proyecto de ley. Y presentó finalmente en noviembre del 17 un proyecto de ley. De hecho, uno de los testigos que va a venir hoy, el doctor Jorge Rizzo, participó de esa elaboración de ese proyecto de ley. Y la Corte concedió. La Corte Suprema le concedió a la política, como les gusta decir la política, como si fuera toda una sola cosa, le concedió suspensión de plazos. No se apuró. No se apuró. No le dio 120 días al Congreso de la Nación. Le dio por lo menos durante el gobierno de Mauricio Macri, 2 años. 2 años. ¿Qué tratamiento diferente? Acá parece que la balanza, como dice acá el colega Ramiro, la balanza estaba bastante inclinada. Ya el principio de igualdad, de equidad, de imparcialidad en la justicia, ya con este simple acto
de que ante la presentación de un proyecto de ley por parte del ministro Garabano se le dio plazo, se le concedió, se suspendieron todos los términos, y ante la presentación de un proyecto de ley por parte del gobierno de Alberto Fernández en el 21, se le dio 6 días. 6 días, fíjense, y el proyecto de ley, lo llamativo, tanto de un gobierno como del otro, era igual, con alguna salvedad, podríamos decir. Un miembro más, miembro menos, pero a lo que hace el estamento de los abogados y a lo que hacía el estamento de los jueces y a lo que hacía el estamento legislativo, era prácticamente un espejo. De hecho, dicho por el diputado acá presente Tonelli, en varios medios periodísticos, no habrá problema de que votemos a favor del proyecto de Alberto Fernández, dijo, porque es igual a uno que presentamos nosotros en el año 17. Ahora, la Corte no le dio tiempo. Falló inmediatamente, exactamente 10 días después de presentado el proyecto de ley, que se presentó el 6 de diciembre, y la Corte falló el 16 de diciembre del 21. Es decir, la situación de que los plazos no sean procesales, sino netamente y exclusivamente políticos, es una de las cuestiones más importantes en analizar en esta causal. Además de esto, del disímil tratamiento según el color político, además del disímil tratamiento según el color político, se presenta otra situación. La situación de que también había que esperar lo que pasaba dentro de la misma Corte. Es decir, no era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente Lorenzetti de la Corte, que otrora presidiría, si hubiera salido este fallo, el Consejo de la Magistratura, que si era presidente Rosati. Por eso también en la temporalidad analizada es fundamental saber que luego de que asumiera la presidencia Rosati en septiembre del 21, empezaron a llover miles y de cientos de notas periodísticas y opinólogos y programas enteros hablando de que ya va a salir el fallo del Colegio de Abogados. A partir de septiembre del 21 cambió el tiempo en la Corte Suprema. Había que apurarse porque había cambiado la presidencia. Ahora sí parece ser que estaba el presidente indicado en la Corte para también presidir el Consejo de la Magistratura. Entonces, por eso enerva el autovoto para presidir la Corte, pero también enerva y agrava a esta causal que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo, cosa prohibida por la ley de ética. Si hay un interés comprometido, el juez debe excusarse de participar, y el interés comprometido era explícito y alevoso, que el que preside la Corte presidirá el Consejo. Esto es otra de las cuestiones gravísimas que acá sucedieron. El autovoto, que además tiene un antecedente inmediato, que fue Molina y Nazareno, fue causal oportunamente de aquellos juicios políticos, pero además también el no haberse excusado y haber participado y firmado aquel fallo del Colegio de Abogados que le dio la potestad de además ser presidente del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se ha dicho acá el plazo de 120 días. Tardó 4 años en resolver y cuando resuelve da 120 días al Congreso para tratar un proyecto de ley. Además de que se coordinan las acciones con el bloque político de Juntos por el Cambio en el Senado para así subir, no subir, bajar, no bajar, tratar el proyecto, no tratar el proyecto. Además de eso también analicemos per se el plazo de 120 días. La Corte como mínimo le dio una obligación al Congreso de la Nación de imposible cumplimiento. Dicho por la Secretaría, voy a decir bien el nombre porque nunca me lo acuerdo, la Dirección de Información Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, es imposible dar un plazo de sanción de las leyes, porque obedecen a vaivenes políticos, obedecen a niveles de discusión. Pero si tuviéramos que sacar un promedio, ¿cuánto tarda una ley en sancionarse?
tomando los años 21 y 22, como mínimo son casi 500 días que tarda una ley en sancionarse. Pero vamos a suponer que este tipo de normas del Poder Judicial tardan más, habitualmente tardan más. Miremos cuántos días tardó en sancionarse la 24.937 o la 26.080. La 24.937 tardó 1022 días en sancionarse, que es la ley que revivió la Corte. Y la 26.080 tardó casi 700 días en sancionarse. ¿No? Desde el 27 del 5 del 2004 al 22 del 2 del 2006 que se sancionó. Información, dirección parlamentaria, se puede consultar, diputado López. Entonces, otorgar además este plazo de imposible cumplimiento, como dicen los abogados, siempre usamos un ejemplo, una metáfora que es como que te obliguen a tocar el cielo con las manos. No, nunca lo vas a tocar, entonces siempre vas a estar en falta. Siempre vas a estar en falta. Entonces, la acumulación de la situación donde se trata de una manera a un espacio político que a otro, a lo largo de estos 4 años donde la Corte se quedó con el fallo, no lo resolvió, la situación de que no se oyó al procurador interino Casal, que dijo, además cuestionó la legitimidad también el procurador, además de lo que dijo la presidenta recién, también cuestionó la legitimidad. La situación del autovoto, la situación de fallar cuando debía excusarse, la situación de los 120 días, la situación de revivir una ley derogada, es más que suficiente, presidenta, ya que por la mitad de todo esto ya se han destituido jueces de la Corte en esta República Argentina, ¿no? Es más que suficiente para profundizar en la investigación. Miren, los testigos que van a venir hoy van a complementar esto que estamos hablando. Pero además también, lo que sucedió después de sancionado el fallo. Los chats, las acordadas, inmiscuirse en el poder legislativo, violar la división de poderes en cabeza de quien debe protegerla, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema diciéndole al Senado, este consejero me gusta porque es de Juntos por el Cambio, este no me gusta porque no es. Y la situación de hoy del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de sancionar a jueces y de elegir a jueces. Digamos, un ciudadano que vive una injusticia en el marco de un proceso judicial por la arbitrariedad de un juez o por el abuso de poder de un juez, en una causa de alimentos, en una causa de divorcio, ¿a dónde va a reclamar esa persona? Al Consejo de la Magistratura. Al Consejo de la Magistratura. Y ahí es donde, desde la sanción de este fallo, y desde que llegó Rosati al Consejo de la Magistratura, se ha paralizado el avance de las causas. Se ha paralizado. Las ternas que estaban todas listas para salir volvieron a la comisión de selección. Las ternas de las que usted participó, diputado Tonelli. Concursos en los que usted tomó entrevistas, concursos en los que se había avanzado con transparencia y celeridad, volvieron todos a la comisión. No se votó ninguna terna. Incluso los propios que habían hecho un dictamen votaron en contra de su propio dictamen. Y hoy el Consejo de la Magistratura, que debía, según este fallo, tener 20 miembros, tiene 19. Está irregular. Es decir, este fallo no solamente que nació mal, sino que además hoy todavía arrastra las terribles consecuencias de paralizar un órgano estratégico de la nación como es el Consejo de la Magistratura. Hoy el Consejo de la Magistratura es un consejo irregular. Porque ahí está todavía el cargo vacante del senador Doniate como consejero. ¿Cómo? Senador Doniate. El senador Doniate todavía no asumió, por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador, del lado de donde falla y del lado donde tiene que ejecutar su propio fallo. Gracias, presidenta.